Bien, reanudamos la sesión con la presencia de la profesora Rosa Pellicer de la Facultad de Zaragoza, querida amiga y compañera, que va a hablarnos de las vacaciones de Sísifo, el fundador de Corinto, aquel personaje mitológico que encadenó a la muerte, que no quería morir y que finalmente fue castigado con una atroz punición que todos ustedes conocen, que es levantar una piedra hasta la cima de una colina para ver cómo siempre se caía y tenía que repetir infinitamente ese castigo. En esta misión poliédrica de Carpentier creo que puede ser también una estimulante conferencia, así que Gracias, Gabriel. Bueno, quiero dar las gracias a Lidia Decanato por haberme permitido participar aquí, que sé un poco de Carpentier, y además no tenía opción, tenía que hablar de los pasos perdidos. Bien, no sabía qué hacer, como casi siempre, y ya verán que va a ser una lectura un poco sesgada, parcial, porque es una obra muy compleja, le pido una introducción, y luego hablaré del personaje que tiene que ver con la apariencia, la teatralidad, lo dramático, es decir, la falsedad está en toda la vida. Bien, entonces comienzo. Bien, Los pasos perdidos narra la experiencia de un músico iluminado que reside en una ciudad fácilmente identificable de Nueva York, cuyo matrimonio con Ruth, actriz de profesión, está en crisis. Al comienzo de sus vacaciones, aprovecha el encargo de buscar en la selva venezolana los primitivos instrumentos musicales para escaparse con su amante francesa. El viaje espaciotemporal lo lleva desde el tiempo actual al cuarto día de la Génesis y se convierte en un viaje iniciático y mítico donde intenta una inmersión en la nueva realidad, un encuentro con su verdadero yo en Santa Mónica de los Venados, cuya forma primitiva de vida está preservada por la dificultad geográfica de su acceso. Huye a la gran ciudad, poblada por el hombre avispa o el hombre ninguno, para solucionar tanto su situación matrimonial como para hacerse con libros, papel y tinta con el propósito de regresar que nunca se cumpliera. El propio Carpentier ha explicado que la tesis de su novela, cito, es la imposibilidad del personaje de retornar a la autenticidad y pureza porque son elementos que él mismo ya ha perdido. Se trata, en palabras del autor, en otro lugar, de la historia de la momentánea resurrección, subraya el autor la resurrección, de un hombre muerto para su propio éxito. La novela se estructura en 6 capítulos de diferente extensión que se dividen en subcapítulos. Leonardo Padura ha observado una estructura cíclica que, vuelvo a citar, de estadio cerrado en estadio cerrado, lleva al personaje un final que de algún modo calca el inicio para proponer una lectura más compleja que la simple peripecia de la aventura narrativa. De este modo, el narrador pasa de la gran ciudad y la modernidad a una capital latinoamericana, a una ciudad pequeña en Los Altos y al siglo XIX. De ahí, en el capítulo 3, a continuación, y al mundo y al tiempo de la conquista, a las eras del caballo y del perro. Al atravesar la puerta del tiempo por el río al paleolítico y al neolítico. La estancia en Santa Mónica de los Venados, situada en el Valle del Tiempo Perdido, supone estar fuera del tiempo y de la historia, haciendo posible la evasión del tiempo y del mundo actuales. Ahora bien, en Los pasos perdidos no encontramos un tipo Edén. Así, refiriéndose al adelantado, el narrador dice: él no pretende que esto sea el paraíso terrenal de los antiguos cartógrafos. Tampoco está presente el buen salvaje, como demuestra la atroz muerte de Fray Pedro a manos de unos indios. Finalmente, la vuelta a su ciudad de origen y por tanto a su época, que se narra en el último capítulo, muestra la imposibilidad de un regreso al mundo sin tiempo. Con esta distribución, el espacio adquiere una dimensión temporal a la vez que el tiempo se manifiesta como espacio. Los capítulos funcionan como etapas de un viaje hacia el punto cero de la utopía crónica, uno de los aspectos más estudiados de la novela, por lo que no voy a insistir en él. Antes de considerar algunos temas de esta compleja obra, que como verán carecen de toda originalidad y acercamiento, conviene recordar su génesis para el propósito. No sé si tengo un propósito, para el que venga a continuar. Bien, durante su estancia en Venezuela, que ya ha sido mencionado, Carpentier realizó en el año 47 un viaje a la sabana y en el 48 otro a la selva Orinoco arriba.
En una entrevista radiofónica realizada en el año 65 comentó: Carpentier. Remontando el Orinoco y entrando en la zona amazónica, me encuentro que América es uno de los pocos lugares del mundo donde el hombre del siglo XX, el hombre del año 1964, puede convivir con el hombre que corresponde a la era, diríamos, del paleolítico o del neolítico en la historia humana. Se puede pasar por ciudades cuya vida era muy semejante a la Edad Media, y fui remontando poco a poco hasta las regiones habitadas por los indios sirisanas y huaquichanas, que son posiblemente la representación más elemental de la vida del hombre en el planeta. En varias ocasiones, Carpentier, al hablar de los pasos perdidos, afirmó: 3 veces la reescribí completamente. No conocemos las 2 primeras versiones, pero sí las que debían formar parte del inconcluso libro de viajes, el libro de la Gran Sabana, escritos durante el otoño del 47 y publicados en periódicos y revistas durante el mismo año, a principios del 48. El hecho de que la novela esté escrita en primera persona, que corresponda, según las insinuaciones de su autor, a experiencias propias, el viaje, un golpe de estado, los personajes del adelantado, el fraile o el minero, y que el denominado narrador protagonista sea un musicólogo con un doble origen, europeo y americano, ha dado lugar a algunos acercamientos en los que se considera esta novela como una especie de autobiografía de su autor. El narrador protagonista se convertiría en un alter ego de Carpentier, a lo que contribuye la forma de diario a partir del capítulo 2. Ahora bien, no se trata de un verdadero diario, ya que hay una distancia entre la escritura y la experiencia, puesto que el narrador no la pudo hacer por razones de tiempo y por impedimentos materiales, no tiene papel ni tinta, y también impedimentos prácticos de propiedad. Es una ficción retrospectiva, una reconstrucción muy posterior a las aventuras en la selva, de modo que no se trata, insisto, de un diario, sino, de unas memorias. La distancia reflexiva intenta anular a las 2 voces en conflicto que emanan de un ser fragmentado, que por otra parte es una de las características de la autobiografía, sea real o ficticia. Sin embargo, como ya señaló Gustavo Pérez Mar, la novela escamotea el presente de la escritura y hace que olvidemos su labor de redacción, ya que en una novela tan llena de contextos nos falta el marco que sitúa el redactor, que no se deja ver con toda la narración. Las fechas de diario, sobre las que tanto se ha discutido, deben ser también retrospectivas. Sea cual fuere la interpretación que se haga de los lapsos cronológicos, lo esencial es recordar que esos errores son cometidos por el yo redactor, que lejos de la selva e incapaz de regresar a Santa Mónica, transita por la escritura el camino que le ha sido físicamente prohibido. El relato de sus aventuras es, pues, un relato enmarcado cuya elaboración coincide con la del resto del texto. Por otra parte, hay que tener presente la sugerencia de que la novela se conforma, al menos en parte, de los artículos periodísticos que el protagonista redacta para su publicación en un diario norteamericano. En un primer momento, ante la perspectiva en que tal vez su mujer Ruth esté esperando un hijo, decide aceptar la suma considerable ofrecida por un periódico por la exclusiva de su relato. Exclusividad de innumerables mentiras. Lo que venderé, pues, cito, es una patraña que he ido repasando durante el viaje. Pero no solo va a narrar una serie de patrañas, sino que va a copiar una novela famosa de un autor sudamericano para dar veracidad a mi relato. Alusión evidente a la vorágine de José Eustacio Rivera y a Canaima de Rómulo Gallegos. Pero tras la publicación de la entrevista de Mus en una revista, a la vuelta del viaje, le devuelven las cuartillas de su reportaje y tuve que vender mi relato a mi precio a una revista de cuarto. Si así fuera, la primera versión de la novela estaría escrita en inglés y habría que suponer la intervención de un traductor invisible. Pero hay algún indicio de que fue escrita en español, en contra de toda verosimilitud, ya que en diversos lugares alude a que apenas maneja el idioma de la infancia, ese idioma que le parece, por ejemplo, tampoco apto para ejecutar cualquier obra oral con él. Es decir, asume el español como si fuese una lengua extraña que olvida en cuanto regresa a su aventura. A las historias mentirosas destinadas a la prensa hay que añadir que al comienzo del 4º capítulo el protagonista narrador juega a considerar su viaje como una historia maravillosa de la conquista, pensando ya en una futura novela. Somos conquistadores que vamos en busca del reino de Manoa. Fray Pedro es nuestro capellán. El adelantado bien puede ser Felipe de Utre. El griego es Niceporio, el astrólogo. Gavilán pasa a ser Leoncico, el perro de Balboa. Y yo me otorgo en la empresa los cargos del trompeta Juan de San Pedro. Esto da visos de realidad a la novela, que por la autenticidad del decorado es un trabajo.
Una vez más, la empresa está marcada por la impronta de los libros y la futura novela se contamina también en este punto de falsedad y apariencia. En cualquier caso, el texto que leemos es lo que el protagonista logró crear en vez del terreno que se proponía componer. La aventura está relacionada con el azar, pero la composición del primer capítulo de Los Pasos Perdidos anticipa lo que vendrá. Son unos ejemplos. El escaparate de la librería Brentano ofrece al narrador 2 libros que serán fundamentales en su viaje. A ellos volveré luego. La Odisea y el Prometeo liberado de Segre. Hay una prefiguración del viaje y del encuentro con Rosario en las extensas referencias a Santa Rosa de Lima. La novena sinfonía de Beethoven, que se escucha en una sala de conciertos donde entra para guarecerse de la lluvia, puede encontrarla, quizá por azar, en la selva. Así, casual y causal parecen conceptos intercambiables, aunque también puede ser que la aventura solo sea posible como aventura en el texto. Como ha sido señalado con insistencia, el relato de la aventura está mediatizado por la cultura. La experiencia nunca es directa, ya que todo alude a los libros. Por un lado está el asunto de las fuentes, por otro las excesivas alusiones culturales y, por supuesto, la insistencia en el modo alegórico tan carpenteriano y que quizás sea el tono que más lo aleja del lector actual, ¿no? Nos rechina, nos molesta que nos esté siempre dando lecciones. En primer lugar, como ha estudiado González Echevarría, a comienzos de la década del 50, lo inocuo y la búsqueda de sus fuentes se ponen de moda. Y aparecen libros de exploración geográfica y antropológica del área, como los de Gerbrand, una de las fuentes más directas de la novela, pero también están los libros de Gunilla, Solburg o, por supuesto, aunque más en la lejanía, el argumento tiene antecedentes literarios en obras como El mar y la jungla, de Tom Bison, El mundo perdido, de Conan Doyle, Horizonte perdido, de Hilton, las ya citadas, de River y Gallegos, y, por supuesto, El corazón de tinieblas, de Joseph Conrad, con el que, aunque no es mencionado por el escritor cubano, mantiene numerosas relaciones. Dentro de la novela, las soluciones librescas se multiplican, teniendo gran importancia a los románticos europeos, tanto escritores como compositores, y ya se ha referido antes Teodosio Fernández al ensayo de Tristan y Isolda en América, en lo que voy a insistir, de modo que la narración del viaje a la selva se convierte en un viaje por una selva de textos. Los libros también acompañan al resto de los personajes. Amus le atribuye lo peor de la tradición occidental, representado por su dogmático apego a ideas y actitudes conocidas en las cervecerías de Saint-Germain-des-Prés, ya que para él, todo remite a una referencia cultural de moda. Sus juicios siempre respondían a una consigna estética del momento. Al griego Llanes lo acompaña, no podía ser de otra manera, la Odisea. A Fray Pedro, un libro usualis. A Rosario, la historia de Genoveva de Brabante y unas vidas de santos, cuya literatura ingenua, lo que los libros dicen es verdad, sirve para oponerla al amante francés. También podemos mencionar que los recuerdos de infancia se asocian a la lectura de Quijote, cuyas referencias se limitan al comienzo del primer capítulo, y a la canción a las ruinas de Itálica de Rodrigo Caro, cuyos primeros versos se citan en varias ocasiones con algún error que otro. El amontonamiento de relatos, historias, fábulas, argumentos teatrales o turísticos, leyendas medievales o teogonías impide que haya un ordenamiento que los contenga y ordene, de modo que el lector lo percibe como una suerte de desván de la literatura universal. Además de los temas más evidentes o niveles, como prefiere llamarlos Carlos Fuentes, el erótico, el lingüístico, el musical y el mítico utópico, la presencia de algunos mitos de la antigüedad es importante para la configuración del personaje y del relato. Bien, aquí quiero dar las gracias al sufrido profesor José Antonio Beltrán, que me lo ha revisado y me lo ha corregido. Bien, Roberto González Echevarría, en su edición de Los Pasos Perdidos, da cuenta de una nota de Carpentier que figura en un manuscrito de la novela. Ahí escribió: mitos. Prometeo, Edipo, rey de Tebas, Orfeo inventa la música, caso de Medea, el amor que destruye a sus hijos. No deja de sorprender que en esta exigua nómina falte uno de los mitos que ya he mencionado en la presentación, con los que se identifica el narrador, el de Sísifo, y en cambio se mencione a Jasón y a Medea, que ocupan un lugar de mucha menor importancia. Comenzando por este, tal vez podríamos pensar que la identificación de Medea con Ruth, la esposa del denominado protagonista,
podemos pensar en esta identificación. Despechada, como la griega, se vengó de su marido cuando quiso divorciarse para unirse a otra mujer, Glauce o Rosario. La despechada actriz, que siempre anheló representar a Antígona, lo castiga con un divorcio que lo dejó prácticamente tarde. En cuanto al amor que destruye a sus hijos, se podría encontrar un reflejo débil en el hipotético embarazo de Ruth, que finalmente no se confirma. El protagonista sería Jasón en la medida en que la abandona. Orfeo, evidentemente, tiene que ver con la profesión de compositor de narrador, tanto por sus teorías sobre el origen de la música como por la composición del treno. Del mismo modo que Orfeo convirtió a Eurídice al volver la vista atrás, el músico carpenteriano pierde la posibilidad de una nueva vida y del amor al regresar a la gran ciudad en busca de los medios necesarios para realizar su obra. Con Edipo, el narrador tendría en común la toma de conciencia de la situación real en la que se encuentra, su alienación y falsedad, que lo llevaría a buscar su verdadero ser. Señalan Patricia Crespo y José Bañús que la necesidad de desandar esos pasos perdidos de su verdadero ser, de reencontrarse, surge en ambos casos y también en ambos casos presenta la forma de huida de una identidad que de un modo u otro no les es grata. Edipo establece su identidad como hijo de Layo, no de Pólibo, pero no puede huir del destino anunciado que tanto le horrorizaba, puesto que ya ha ocurrido. El innominado protagonista de los pasos perdidos solo puede desprenderse de todo lo que le había llenado de forma temporal. El narrador identifica su vida monótona y vacía en la gran ciudad, así como la imposibilidad de liberarse de ella por el mito de Sísifo, al que se alude en momentos cruciales de la trama y su contrapunto del mito de Prometeo. Aunque en la novela solo se aluda al castigo que recibió, quizá no esté de más recordar, que nos lo ha recordado y aparte, la compleja historia de Sísifo, que además de caracterizarse por su astucia y sabiduría, fue un conocido bribón, un criminal, un mentiroso. Reveló a Sopo el secreto del rapto de su hija Helena, o engañó a Hades, cuando este pueblo de Zeus lo llevó a Tártaro, luego a Perséfone. A lo anterior se puede añadir que, casado con la pleya de Mérope, sedujo por diversos motivos a Anticlea y a Tiro, y que tras haber revelado el rapto de Gina fue de Zeus, logró vencer y encadenar a Tánato, pero fue liberado por Zeus porque nadie moría sobre la tierra. Y el Sísifo ordenó a su esposa que no le tributasen honras fúnebres. Al llegar a Hades, dejó de la entidad de su mujer y el dios indignado le permitió regresar a la castidad. No volvió hasta que murió un viejo y es en ese momento cuando definitivamente llegó a Hades y fue castigado por la roca. Los jueces de los muertos le impusieron un castigo ejemplar. Le mostraron una piedra gigantesca y le ordenaron que la subiera al alto de una colina y la dejara caer por la otra ladera, pero nunca lo consiguió hacer, porque, como escribió aquella tiempo Robert Graves, tan pronto como está a punto de llegar a la cima, le obliga a retroceder el peso de la desvergonzada piedra que salta al fondo mismo una vez más. Él la vuelve a tomar cansadamente y tiene que reanudar la tarea, aunque el sudor le baña el cuerpo y se alza una nube de polvo sobre su cabeza. Extraña que en esta selva de citas, que es Pasos Perdidos, no haya ninguna, ni siquiera alusión al ensayo El mito de Sísifo, publicado por Camus en 1942, sobre todo teniendo en cuenta la importante presencia del existencialismo en la novela. Para Camus, Sísifo es el héroe del absurdo, pero hay que recordar que su destino le pertenece. Por otra parte, este Sísifo de Camus también se ha interpretado como la figura del artista evangelical. Nuestro nominado protagonista también intenta escapar del infierno y consigue unos días de vacaciones como los consiguió Sísifo. La novela se abre con una referencia a que siempre se encuentra subiendo y bajando en la cuesta de los días con la misma piedra en el hombro, o a que cuando logra arrojar la piedra de un trabajo monótono, otro lo sustituye. En cuanto emprende el viaje, las referencias desaparecen, ya que Sísifo, como veremos a continuación, es sustituido por Prometeo. En el capítulo segundo, cuando están encerrados en un hotel de una capital hispanoamericana casi consumida Caracas a causa de un golpe de estado, siente que Mus es una peña hembra cargada en el lomo. De esta piedra logrará liberarse con cierta astucia. No hay alusiones en los capítulos centrales, porque es cuando se encuentran en plena aventura
y reaparece al tomar la decisión de quedarse en Santa Mónica. Declara en su ampuloso estilo: voy a sustraerme del destino de Sísifo, que me impuso el mundo de donde vengo, huyendo de las profesiones buenas, del girar de la ardilla presa en tambor de alambre, del tiempo medido y de los oficios de tinieblas. Y la piedra que yo cargaba será de quien quiera agollarse con su peso. Al final de la novela, al embarcar de vuelta desde su pronunciación, tras el intento fallido de regresar, comenta: hoy terminaron las vacaciones de Sísifo. Mientras la identificación con Sísifo representa el dolor del hombre moderno que pierde sus pasos y consume inútilmente sus fuerzas, el héroe benéfico Prometeo, el previsor, que es capaz de prever el futuro, simboliza lo opuesto, porque en la nueva vida se identifica con un Prometeo liberal. Como señala Carlos García Gual, la imagen mítica del titán encadenado que muestran las versiones clásicas ofrece varios aspectos. El valor simbólico de los varios rasgos de su figura, es decir, su carácter filantrópico y su desafío al orden establecido por Zeus, su conducta taimada en Hesíodo, soberbia en Esquilo, su papel como ladrón de fuego y como introductor de la cultura, etc. Y luego está esa decidida voluntad de arrostrar el dolor sin ceder a las amenazas del tirano y sus sicarios. A esto se añade su carácter simbólico. Ya en 1948, Karl Reinhardt se refería a que Prometeo ha sido símbolo del genio creador, del titanismo exaltado de los artistas, de su entusiasmo que asciende a las altas de los cielos. En Los pasos perdidos, donde nada se evoca de forma directa, la versión del mito clásico es, sin embargo, la del Prometeo liberado de Shelley, que escribe en el prólogo a su drama El Prometeo liberado. Cito un fragmento un poco largo. Yo me he permitido utilizar una licencia semejante a la de los trágicos griegos. El Prometeo liberado de Esquilo suponía la reconciliación de Júpiter con su víctima como precio por la revelación del peligro que se cernía sobre su imperio debido a la consumación de su matrimonio con Tetis. Tetis, según esta visión, fue otorgado el matrimonio a Peleo y Prometeo fue liberado por Hércules de su cautividad con el permiso de Júpiter. Pero verdaderamente no era contrario un desenlace tan poco convincente como el de la reconciliación del defensor con el opresor de la humanidad. El interés moral de la fábula, que con tanta fuerza se sostiene mediante el sufrimiento y la resistencia de Prometeo, quedaría destruido si concibiéramos a este desdiciéndose de su noble lenguaje y acobardándose ante su pérfido adversario ahora triunfante. El drama, entonces, es un canto ilusionado al anhelo de libertad de la humanidad, a la búsqueda de un mundo mejor, y Prometeo es el símbolo de esa rebelión y sale victorioso de su enfrentamiento con Zeus, invirtiendo así el desenlace tradicional. Ahora bien, a pesar de que, como vamos a ver ahora, los versos de Shelley están muy presentes en la novela, el protagonista está lejos del mensaje romántico. Prometeo continúa siendo el símbolo de liberación frente a Sísifo, pero parece dudoso que lo sea también del progreso técnico y moral de la humanidad, ya que es precisamente ese progreso lo que lo ha apartado de la fuerza creadora, y el egocéntrico narrador en ningún momento se plantea una liberación que no sea la propia. Veamos las apariciones de Prometeo en nuestra novela. En el capítulo primero, el narrador nos informa que la guerra en la que participó y fue testigo de todos sus horrores interrumpió la composición de una cantata sobre el texto de sí. A su regreso se siente distinto y empaqueta la obra olvidándola en un armario, lo que a su vez genera una especie de complejo de culpa por el abandono del ambicioso proyecto. En la escena de la librería, que mencionaba al principio, se encuentra con el Prometeo liberado y recuerda el recitativo inicial en inglés que define su situación. No traduzco yo, sino que una traducción estupenda. Observa esta tierra de esclavos a los que recompensas por cultos, oraciones, alabanzas y esfuerzos, y por el sacrificio de sus almas partidas, con el miedo, el desprecio y la vana esperanza. El epígrafe del capítulo segundo corresponde a una exclamación de la primera furia: «Ah, abuelo, la vida», que se corresponde con el inicio del viaje. El velatorio del padre de Rosario, en el capítulo tercero, semejante a antiguos ritos funerarios, evoca los siguientes versos que corresponden en el texto del nivel inglés a la tierra. ¿Cómo puedes oír sin saber el lenguaje de los muertos? Debemos recordar que Prometeo es inmortal, de ahí el reproche de la tierra. Carpentier nos interpreta por Mosúa. Los hombres de las ciudades
han olvidado el lenguaje de los muertos y son incapaces de hablar con ellos, mientras que los habitantes del mundo primigenio observan ceremonias para hacerlo. Pero la identificación con Prometeo no se produce hasta el capítulo 5, cuando en Santa Mónica de los Venados recobra el interés por la composición musical y le hubiera gustado trabajar en el viejo proyecto de la cantata, limitado al primer acto. En este momento, el narrador relaciona la liberación del titán con la propia, además de asociarlo con el treno y por tanto a la idea de resurrección que también aparece en Orfeo, uno de los motivos de la novela. De primer intento, y por fidelidad a un viejo proyecto de adolescencia, yo hubiera querido trabajar sobre el Prometeo desencadenado de Shelley, cuyo primer acto ofrece por sí solo un maravilloso tema de cantata. La liberación del encadenado, que asocio mentalmente a mi fuga de allá, tiene implícito un sentido de resurrección, de regreso de entre las sombras, muy conforme a la concepción original del treno, que era un canto mágico destinado a hacer volver un muerto a la vida. Pero en Santa Mónica no tiene libro de Shelley, de modo que es imposible volver al antiguo proyecto, que de todos modos en ese momento le parece un arte de canto. Así las cosas, repasa los libros que tiene a mano, los ya citados, Genoveva de Brabante, el Liber Usualis y la Odisea en edición bilingüe griego-español. Se decide por este último para iniciar un trabajo sobre el episodio de la evocación de los muertos, cuyo texto se transcribe en español. El exorcismo de la muerte del canto fúnebre se adapta al sentido de resurrección, de vuelta a la vida, de fuga de allá, o sea, de la civilización. Esto, como ya señaló Guillemar Champi, permite al autor conservar el sentido de migración prometeica de su viejo proyecto de composición. En el lugar adecuado, el genio creador parece poseerlo. Ahora, lejos de las salas de conciertos, de los manifiestos, del inacabable aburrimiento de las polémicas de arte, invento música con una facilidad que me asombra, como si las ideas bajadas del cerebro me llenaran la mano atropellándose por salir a través del plomo del lápiz. En un momento de vanagloria suprema, hasta se asigna el heroico papel de portador de la luz para otros músicos. Se siente, cito, capaz ahora de expresar ideas, de inventar formas que curaran la música de su tiempo, de sus luchas perdidas. La importancia de su creación, unida a las racionalizaciones de su cultura, hace que sienta una necesidad prometeica de divulgar y catequizar, aunque sin envanecerme de lo ahora sabido, sin buscar la buena vanidad del aplauso, no debía callarme lo que sabía. Un joven en alguna parte esperaba tal vez un mensaje para hallar en sí mismo, al encuentro de mi voz, el rumbo liberador. La composición del treno se ve precedida de dos ceremonias que lo conmueven fuertemente. El velorio del padre de Rosario, en el que ésta y sus hermanas se convierten, con sus rostros terribles de hijas de reyes, en perras sublimes, aullantes troyanas arrojadas de sus palacios incendiados, y el treno del hechicero indio, que le afecta del mismo modo. Esta emoción reaparecerá en el treno, en la queja de El Penor y en el canto de Anticleia, madre de Ulises. Con todas las referencias a la Odisea son muy puntuales. Rosario se asimila, pero un poco así, de pasada a Nausicaa, y tras comunicar al narrador que ésta se ha casado con Marcos, de quien espera un hijo, Llanes, que representa tanto a Ulises como a Eumeo, comenta con cierta compasión, ella no Penélope. Pero la falta de papel hace imposible que el narrador protagonista pueda seguir la composición del treno. A este drama, en palabras del compositor, se une el hecho de que comienza a notar la falta de libros, entre ellos el Prometeo liberado de ese treno. El recuerdo de algunos versos en inglés, que coincide con la llegada del avión del rescate, hace que vuelva a su idioma habitual. En el capítulo 6, cuando está esperando por pronunciación a que bajen las aguas, vuelve a trabajar en la cantata. El treno que se queda para siempre en Santa Mónica de los Venados. Así pues, no es de extrañar que la composición de la cantata se limite al primer acto del drama de Shelley. El cuarto es el canto por el nuevo mundo creado tras la liberación de Prometeo por Hércules, de la que disfrutó durante unas cortas vacaciones en las que Sísifo, metamorfoseado en Prometeo, se metamorfoseó en Prometeo. Pero la tentación de mirar atrás hizo que perdiera para siempre esa especie de paraíso que asumió el Dulce. Tal vez, no sé si este es el momento de preguntarnos si esa renuncia a volver sobre los pasos perdidos tiene que ver únicamente con el irreparable error de desandar lo andado, creyendo que lo excepcional puede serlo dos veces, porque podemos pensar que así como lo encontraron los pilotos
del avión lo podía haber intentado por el mismo procedimiento, o haber esperado a que bajaran las aguas, a que tanto interés parece que tenga, o que tiene que ver con lo que acabo de aludir, con la noticia de que Rosario, como en ese español acuciante, no, Penélope, ¿no? Que no tardó mucho en sustituirlo por el hijo del adelantado, que además espera un hijo, y por tanto su regreso definitivo carecía de sentido. Porque leemos también en el Prometeo liberado: más allá de la vista está el amor humano, que en todo lo que ve construye un paraíso. Rosario es en buena parte lo que convierte a Santa María de los Venados en un lugar aproximado al jardín del Edén. El mismo narrador reconoce que casi lo único que anhela de la vuelta es sopesar a Rosario con el cuerpo. Uno de los dilemas fundamentales de la novela, entonces, es permanecer o regresar. Como ya observó Carlos Fuentes, vuelve a ser una disyuntiva, un ejercicio de libertad. A ello se unen otros movimientos, muchas veces presentes en los viajes rituales o iniciáticos, como buscar encontrar y fundar. Ahora bien, para considerar este ejercicio de la libertad del narrador protagonista hay que tener en cuenta su carácter, que no es precisamente heroico y voluntarioso. Roberto González Echeverría, al referirse a la ironía que permea los pasos perdidos, que afecta tanto a la composición de la novela como a su posible interpretación, escribió: Carpentier presenta a un hombre atrapado en una camisa de fuerza, la totalidad sistemática de la cultura occidental. Desde las primeras páginas, el lector percibe las contorsiones ridículas que el protagonista realiza al sentirse atrapado y paulatinamente se produce un distanciamiento del narrador. Al principio este y el lector comparten las mismas ataduras, pero al final, si se ha percatado de la ironía, verá con distancia al protagonista y a lo mejor comprende también sus propias limitaciones. El protagonista peca de egolatría, es desleal con los demás y consigo mismo, capaz de ciertas crueldades que resultan más fastidiosas cuanto más se empeña en justificarlas, aunque en algún momento parece, solo parece, que pueda superar algunos de sus defectos y siempre atribuye su debilidad a algo externo. Solo unos ejemplos. Según él, lo que anuló su capacidad creativa fue el horror que le produjeron las atrocidades de la guerra. No piensa que la gran ciudad pueda resultar un ambiente propicio a la creación. En su entrevista con el curador del museo, lo increpa con un estallido de palabras gruesas, acusándolo de haber olvidado sus circunstancias vitales. Él sabía cómo yo había sido desarraigado en la adolescencia, encandilado con falsas nociones, llevado al estudio de un arte que solo alimentaba a los peores mercaderes de Tin Pan Alley, zarandeado luego a través de un mundo en ruinas durante meses como intérprete militar, antes de ser arrojado nuevamente al asfalto de una ciudad donde la miseria era más dura de afrontar que en cualquier otra parte. Por su parte, Ruth se convierte en la responsable de su vuelta, lo mismo que del fracaso de su matrimonio, porque fue ella quien se dirigió a un periódico para comunicar su desaparición y exigió su rescate inmediato. Si no hubiera representado el papel de su vida de esposa, él continuaría en Santa Mónica de los Venados. Y yo había ascendido a las nubes ante el asombro de los hombres del Neolítico para buscar unas resmas de papel sin sospechar que en realidad iba secuestrado por una mujer misteriosamente advertida de que solo los medios extremos darían una última oportunidad de tenerme en su terreno. En el sarcástico retrato de Ruth, el narrador protagonista se muestra como una víctima en la que ella es el verdugo, pero lo que en realidad se aprecia es su hipocresía, ya que le ha ocultado tanto la existencia de Mus, con quien se fue de vacaciones, que se fue con la amante, como la de Rosario. Como ya indicó Mark Millington, su representación de Ruth es un rechazo de asumir la responsabilidad de sus propios actos y culpas, y el resultado representa a Ruth de un modo típico, sin mostrar ningún respeto hacia ella. Por muchas que sean sus explicaciones para justificar su cobardía, lo que el lector ve es que siempre cae en, exagerando un poco, en la tentación del alcohol y la carne, que lo lleva desde la primera juventud a recorrer bares y burdeles. Así, cuando a su regreso vuelve a encontrarse con Mus en el último capítulo en una librería, es incapaz de resistirse y se deja seducir. Pero deja bien claro que la responsabilidad es de la pérfida mujer, en el suyo desdoblado. Ella es culpable de todo lo que ahora le apesadumbra. No es deseo definido ni excitación afirmada,
sino más bien una sensación de aquiescencia muslaxi, de debilidad ante la implicación, parecida a la que en la adolescencia condujera muchas veces mi cuerpo al burdel mientras el espíritu luchaba por el poder. Bien, a pesar de su determinación de no beber y de resistir los intentos de seducción de Mus, muestra una vez más su falta de voluntad. La justificación reside en que lleva varias semanas de abstinencia inhabitual en mí, así como en las malas artes de su examante, cuyo cuerpo, tendido a su lado, volvía a mirar con desprecio. Cualquier prostituta hallada en el bar, poseída después de pago, hubiera sido preferible a eso. Tras el divorcio de Ruth, falto de dinero, accede a componer un falso concierto romántico destinado al cine, aunque unas líneas más adelante afirme: no quiero volver a hacer mala música sabiendo que hago mala música. Las citas anteriores, algunas de las cuales corresponden, la revista con el curador al primero y las demás al último capítulo, corrobora que la experiencia del viaje en definitiva no lo ha cambiado tanto, puesto que en ambos momentos muestra la misma falta de voluntad y de responsabilidad. Él mismo lo comprende en uno de los pocos momentos en los que es sincero consigo mismo. He tratado de enderezar un destino torcido por mi propia debilidad, y de mí ha brotado un canto ahora trunco que me devolvía al viejo camino, con el cuerpo lleno de cenizas, incapaz de ser otra vez el que fui. Parece ser que sí que es capaz de volver a ser el que fue. Y en aquel que fue, se nos muestra como un fingidor que contempla el mundo como si fuera una representación teatral. He visto el teatro y el fingimiento en todas partes, y aunque no se desprenda del todo de esta condición, cree que en Santa Mónica será el dueño de sus pasos. Pero en ese viaje a su verdadero ser también está presente la mentira y el fingimiento. Son unos ejemplos. Mus comienza a convertirse en un obstáculo en cuanto aparece Rosario, esa mujer fuera del tiempo, mezcla de razas que simboliza tanto a la mujer como a la América primigenias. Poco a poco la presencia de la joven amante en la antesala de la selva se le hace intolerable. Sentía una nerviosa necesidad de herirla, de vapulearla, para alargar un lastre de viejos rencores acumulados en lo más hondo de mí mismo. A pesar de ello, le oculta su relación con Rosario, que se acaba de iniciar. Otra vez el azar vendrá en su ayuda. Enferma de paludismo, la envía por Montsalvage a un lugar donde pudiera esperarlo y recuperarse, aunque es evidente que el protagonista no tiene ninguna intención de volver a verla. El narrador sabe que ha obrado mal, y el excesivo dinero que le ha dado el organizador es para callar su conciencia. En la liberalidad de mi donación hay, además, un secreto ritual de adormecimiento del último escrúpulo de mi conciencia. De todos modos, Mus no puede seguirnos. Ya sea en lo material, cumplo con mi último deber. Con la partida de Mus, se cierra una etapa de su existencia y se abre la de la relación con Rosario, la que hace que se sienta un hombre, no sabemos muy bien qué quiere decir eso, pero bueno, se repite constantemente, un hombre, y que se llama a sí misma tu mujer. La idealización de la mujer elemental, integrada en la tierra, no fue muy del agrado de una de sus primeras lectoras, Simone de Beauvoir, que la consideró exagerada y, como el propio Carpentier, lo tuvo que reconocer a pesar de él. Cuando Fray Pedro le insta a que se case con ella, el narrador, con tono altanero, responde que no son necesarias las ataduras para considerarla su mujer, pero al volver a la choza reconoce que mi burla, mi risa desafiante, no eran sino fáciles reacciones de quien buscaba, en muy literarios principios de libertad, una manera de ocultar la verdad. Estoy casado ya. A pesar de ello, hace a Rosario una proposición de matrimonio, que ésta rechaza. Sorprendido por su negativa, Rosario quiere casarse con él, al punto se transforma mi sospecha en despecho. Voy hacia Rosario, muy dolido, a pedirle explicaciones, de modo que lo que es aceptable para él, no querer casarse con ella, no lo es para Rosario. La paliza y el fingimiento del protagonista tiene su correlato narrativo en la presencia de diversas formas teatrales. No sé cómo... El espacio representado en las primeras páginas es un teatro, aunque el narrador no lo dice explícitamente en un principio. Se insiste en lo artificial, lo decadente, la enajenación y la descomposición del mundo. Los personajes ocultos tras el maquillaje. Es una prisión, leemos, de tablas de artificio. En el primer fragmento de la novela, el teatro funciona como un espacio metonímico del mundo que rechaza el narrador y del que quiere escapar. La llegada de este a la capital hispanoamericana, primera etapa del viaje, es un reencuentro con el ambiente cultural y lingüístico de la infancia.
También en él se halla la descripción de un teatro en que el narrador asiste a una función de ópera, una ópera de Donizetti. En ese mismo capítulo, el tercero, se oponen dos tipos de espectáculos. Uno que pertenece al recuerdo y otros dos, una fiesta religiosa en un pueblo de las llamadas Tierras del Caballo, y el ya mencionado luto por la muerte del padre de Rosario, al que volveré rápidamente. En el primer caso, se trata del recuerdo de un intento decepcionante, dice, para conocer sus raíces europeas. Los acontecimientos se sitúan en los años 30 y se alude, entre otras cosas, a la teatralidad del nazismo. En el segundo, la escena se sitúa en el pueblo de Santiago de los Aguinaldos, donde el narrador presencia en una fiesta religiosa que incluye procesión con danzas, máscaras, diablos y la figura del apóstol Santiago, que en su caballo blanco derrota a los demonios. El comentario del espectáculo puede resumir el tema de la novela. Una sensación de miedo me demudó ante aquellos hombres sin rostro, como cubiertos por el velo de los parricidas, ante aquellas máscaras salidas del misterio de los tiempos, para perpetuar la eterna afición del hombre por el falso semblante, por supuesto mayúsculas, el disfraz o el fingirse animal o espíritu lejano. En el espectáculo, el narrador puede ver el reflejo de su propio itinerario de hombre que está tratando de distanciarse de ese disfraz y del falso semblante, de modo que la escena tiene cierto carácter premonitorio. El luto por la muerte del padre de Rosario es profundamente teatral. Los parientes del difunto se transforman en actores que, vestidos del traje de escena, las ropas de luto, desempeñan un papel impuesto por la tradición secular relacionada en la visión del narrador con el teatro de la antigüedad griega. Frente al cadáver, esas campesinas clamaban en diapasón de coéforas. El admirable sentido dramático con que las 9 hermanas, pues eran 9, fueron apareciendo por la puerta derecha y puerta izquierda, preparando la entrada de una madre que fue fuga portentosa, maldiciendo su soledad, sollozando sobre las ruinas de su casa, gritando que no tenía Dios, me hicieron sospechar que había bastante teatro en todo ello. El cuarto capítulo es el de la entrada a la selva y de la revelación del secreto del personaje llamado el adelantado, la fundación de la ciudad de Santa Mónica de los Venados. En este capítulo figuran dos escenas de carácter ritual y litúrgico, una misa y el rito mágico del hechicero ante el cadáver de Dionisio. Por una parte, ambos episodios son complementarios. En el lugar de encuentro de dos culturas se describen dos rituales, uno cristiano e importado, otro animista e indígena. Por otra parte, los dos episodios representan momentos distintos del viaje a través del tiempo. La misa es la que pudieron escuchar los conquistadores, leemos. En cuanto al rito del hechicero, un espectáculo completo con danza, melodía, aullidos, ronquidos, gemidos y vociferaciones, el narrador lo define como lo más desgarrado de un furor imprecatorio, que es ya la verdad profunda de toda tragedia. En el quinto capítulo, que relata, por lo menos hasta el penúltimo capítulo, los momentos de mayor felicidad y armonía en la vida del narrador, carece de descripciones de espectáculos teatrales humanos. En el ámbito de Santa Mónica de los Venados, la propia naturaleza contiene entre los elementos que la componen actores que le ofrecen al narrador un espectáculo contemplado como algo profundamente artístico. Así he descubierto de pronto, en un segundo fulgurante, que existe una danza de los árboles de Sao Paulo, que es muy pocos. Como estudio particular, desde este punto de vista, el itinerario ascendente descrito en los capítulos del primero al quinto es un viaje que ya el protagonista, desde el teatro banalizado y mentiroso hasta la danza de los árboles. Entre estos dos momentos, el relato retrocede hasta los orígenes del teatro y de la expresión dramática del contenido sagrado, la ópera romántica, el teatro religioso y cristiano, la tragedia antigua, la liturgia y el rito mágico. Por culpa propia, es decir, por no haber podido arrancarse completamente de su pasado, el narrador será devuelto al mundo de la mentira, donde los hombres son ignorantes de la simbólica milenaria de sus propios gestos. Se puede añadir también la insistencia en el léxico del teatro y de la apariencia que va a servir para describir ese gran teatro de la selva, como lo llama Carpentier en la nota que añade a la novela. A las referencias teatrales mencionadas, hay que añadir otros elementos que abundan en este aspecto dramático de la novela. Como notó Émile Bollet, los personajes masculinos en Los Pasos Perdidos están denominados, cito, según su función u oficio, según el procedimiento típico de las alegorías. El adelantado, el curador, el presidente de la República, el pescador de toninas, el
el Kapellmeister, el ejecutor. Aquí no se está lejos de la concepción del mundo como un teatro, como una alegoría. Respecto a los escasos personajes femeninos, prácticamente limitados a las relaciones amorosas del protagonista, estos, sin embargo, tienen nombre propio: María del Carmen, la enamorada de juventud, Ruth, Mus y Rosario, pero en algunos momentos se convierte, como he mencionado, en personajes mitológicos. Así, cuando Mus encuentra al narrador con Rosario, su cabeza de gorgona se convierte de gorgona en el desorden de las greñas caídas sobre la frente. Ruth, durante el proceso de divorcio, se transforma en Temis, Medea o en la Hidra, mientras que Rosario, sin embargo, como representa lo primordial, es simplemente ese tu mujer, como se llama a sí mismo. Bien, volviendo sobre nuestros pasos, en el capítulo primero que prefigura la novela, antes del viaje, leemos: este viaje estaba escrito en la pared, me dijo Mus. Mus es como astrólogo, al verme regresar, señalando las figuras del Sagitario, el navío de Argos y la cabellera de Berenice. En el capítulo segundo, el narrador intuye que estas constelaciones están en el cielo, pero es en el último capítulo, el sexto, cuando cobran su sentido agorero. Mus se identifica a sí misma con Berenice, mientras que el protagonista ve claro que su cabellera era de Rosario, o su cabellera virgen jamás cortada, mientras Ruth se asimilaba a la Hidra que cerraba la composición. Así que, cuando todavía cree que puede regresar a Santa Mónica, el narrador sonríe pensando que escapé de la Hidra, tomé el navío de Argos y que quien ostenta la cabellera de Berenice debe estar al pie de las rúbricas del libro. Termino. Luis Hars, en Los Nuestros, señaló hace mucho tiempo que la máquina escenográfica rechina un poco en la novela, porque todo se ve y se narra en buena parte de las ocasiones de una forma en que oscila entre lo ridículo y lo banal, de acuerdo con la cultura libresca del narrador, los 1000 libros a los que hace referencia, y que tiene relación con la ironía desde la que está escrita la novela. Los Pasos Perdidos narra los esfuerzos fallidos del narrador para dar cuenta mediante la palabra del continente americano, porque el lenguaje de los libros, más o menos polvorientos, no es más que una traducción de lo que querría expresar. Respecto a su destino, las solemnes promesas del tipo "pasaron los tiempos de las estafas, me he prohibido el uso de la mentira", suenan vacías a la luz del desenlace que vuelve al punto de partida. El final de mi novela, explicó Carpentier en otra entrevista, la moraleja, diríamos, afirma que el hombre, para ser hombre y realizarse, no puede escapar a su época, aunque se le ofrezcan los medios para tal evasión. Nuestro Sísifo se tomó 3 semanas de vacaciones creyendo ser Prometeo, pero no fue capaz de liberarse de su castigo. Como escribió Albert Camus, cuando las imágenes de la tierra se aferran con demasiada fuerza al recuerdo, cuando la llamada de la felicidad se hace demasiado apremiante, entonces la tristeza se alza en el corazón del hombre. Es la victoria de la roca, es la propia roca. Gracias. Muchísimas gracias a la profesora Rosa Pellicer por esta magnífica conferencia, esta forma de desvelarnos esa pérdida de los pasos del hombre moderno con la dicotomía entre permanecer y regresar, ese Prometeo y ese Sísifo, que creo que es un magnífico colofón estos 3 grandes acercamientos a la figura de Carpentier por parte de los profesores Fernández, Rojín y Pellicer. Me toca a mí cerrar la sesión con una ponencia que nos ha preparado el profesor Alfonso Colorado, que es profesor de literatura hispanoamericana de la Universidad Nacional de México, que dispensa su presencia y que creo que sirve para poner final a este pequeño coloquio organizado por la Cátedra Martí. Se ha hablado aquí de Tristan Ixolda por parte del profesor José Fernández, ha hecho una gran sinfonía, nunca mejor dicho, del profesor Alfonso Pellicer, ya mencionaba al propio Stravinsky, el profesor Baujín. La ponencia del profesor Alfonso Colorado se titula "Los múltiples aspectos musicales de la obra de Carpentier", y voy a leerlo en su integridad, tal y como él nos lo ha proporcionado. Desde luego, la música es una presencia importante en la obra de numerosos escritores hispanoamericanos del siglo XX.
Horacio Quiroga, Felisberto Hernández, Juan Rulfo, Inés Arredondo, Augusto Monterroso, Juan Vicente Melo, Sergio Pitol, Francisco Hernández, Federico García Lorca, Juan Benet y un largo etcétera son algunos de ellos. Sin embargo, ¿acaso no hay otro escritor en lengua española en el siglo pasado en cuya obra la música ocupe un lugar tan importante como en la de Alejo Carpentier? Su relación con ella es amplia, sistemática y variada. Cada una de las facetas de su producción escrita, poeta, cuentista, novelista, periodista, crítico, guionista, radiofónico, libretista de ópera, y vivencial, como ser promotor de conciertos o locutor, se relacionó con la música, amén de haber sido compositor, arreglista, pianista y sobre todo musicólogo. Esta apasionada conexión es demasiado extensa para esbozarla aquí. He optado, en cambio, por un breve muestrario que dé una idea de la omnipresencia de la música en la obra de Alejo Carpentier. De entrada están los títulos de sus obras: Canción, uno de sus juveniles textos de sus 5 poemas afrocubanos; La aprendiz de bruja, evidente homenaje a la célebre obra El aprendiz de brujo de Paul Dicap; Concierto barroco, El arpa y la sombra, la consagración de la primavera, novela homónima de la celebérrima partitura de Igor Stravinsky. Y en cuanto a su obra ensayística, cabe recordar La música en Cuba, los textos musicológicos recogidos en sus volúmenes de Ese músico que llevo dentro, y los otros 2 que recogen sus crónicas, la mayoría de las cuales son de obras musicales, operísticas y conciertos en general. El predominio musical es evidente. Concierto barroco de 1975 gira alrededor de la ópera Moctezuma de Antonio Vivaldi, uno de los protagonistas de la novela, en la que también aparecen Händel y Scarlatti. En aquel entonces, 1975, esa ópera era apenas conocida incluso en el ámbito musicológico. En 1974, en vísperas de la aparición de la obra, en una entrevista al periódico italiano L'Unità, el autor contó su euforia al conocer la existencia de esa ópera, las dificultades que tuvo para encontrar el libreto y la sorpresa que se llevó tras leerlo. Cita Carpentier: pensé que se encontraría una ópera frívola, graciosa, y tuve la sorpresa de ver, por el contrario, que se basaba en una seria crónica de la conquista, la de Antonio de Solís. Añadió que su importancia musicológica es extraordinaria, porque generalmente se considera que el tema de América Latina hizo su entrada en la ópera con Les Signes de Galant de Rameau en 1753, mientras que la ópera de Vivaldi es evidentemente anterior. Carpentier escribió su novela tomando en cuenta lo único que sobrevivió, el libreto, puesto que la música estaba perdida. En 2007, la partitura, con alrededor de un 70% de la música, fue hallada en Berlín, en un importante archivo musical que hacía poco había sido devuelto por la ex Unión Soviética. No cabe sino imaginar la reacción del escritor cubano ante ese hallazgo y ante la música que nunca escuchó. Poco importa que ahora se sepa que hay una obra musical anterior que tiene como tema la conquista, The Indian Queen, 1695, de Henry Purcell, basada en un texto de John Dryden. Probablemente más tarde se descubra que hay otras obras previas. Ahora lo que importa resaltar es que detrás de la seguridad de las afirmaciones del novelista había una búsqueda acuciosa del tema americano en la ópera europea. Y más todavía, Carpentier imaginó la música que no conocía. La novela trasladada al lector a los ensayos, con el propio Vivaldi en un plano. Así, el interés del novelista por el tema americano en la ópera tenía como motor tanto lo estético musical como lo histórico, lo cultural e incluso lo político. Y hace aquí una vindicación de lo americano tan acorde a sus ideas sobre lo real maravilloso, el barroco americano y otras. También hay música en la obra de Carpentier, aun cuando los temas de sus obras sean otros. Una de las más importantes inicia así: esta noche he visto alzarse la máquina nuevamente. Era en la proa, como una puerta abierta sobre el vasto cielo, que ya nos traía olores de tierra por sobre un océano tan sosegado, tan dueño de su ritmo, que la nave, levemente llevada, parecía adormecerse en su rumbo, suspendida entre un ayer y un mañana, que se trasladarán con nosotros. Tiempo detenido entre la estrella polar, la Osa Mayor y la Cruz del Sur. Ignoro, pues no es mi oficio saberlo,
si tales eran las constelaciones tan numerosas que sus vértices, sus luces de posición sideral se confundían, se trastocaban, barajando sus alegorías en la claridad de un plenilunio empalidecido por la blancura del camino de Santiago. Pero la puerta, sin batiente, estaba erguida en la proa, reducida al dintel y las jambas, con aquel cartabón, aquel medio frontón invertido, aquel triángulo negro con bisel acerado colgado de sus montantes. El comienzo del siglo de las luces es una suerte de preludio orquestal, de obertura de la novela que muestra una de las características más acusadas de la obra de Carpentier, su voluntad de ser también música. Las frases contienen imágenes, pero no sentido inmediato. Se requiere la acumulación, conocer la trama, para que lo adquiera. Antes de esa operación mental, las palabras forman un denso tejido que crea una sensación con esas imágenes y, sobre todo, los sonidos. En la obra de Carpentier, la música no cuenta solo en su dimensión estética. Los aspectos históricos, culturales, materiales y políticos están presentes también. El Camino de Santiago es un relato que cuenta la vida de un tamborilero militar en el siglo XVII que, tras sobrevivir a la peste, emprende en agradecimiento el Camino de Santiago, que no concluye porque decide irse a las Indias tras escuchar los fantásticos relatos de un indiano. El ex peregrino se mete en infinidad de problemas. Varado en Cuba, en una pelera hiere o mata a otra persona y huye a la sierra donde conoce a otros proscritos, un protestante, un judío, un negro. Cuando vuelve a Europa, se convierte a su vez en un indiano que seguirá convenciendo a otros. La cadena se repetirá. Gente de toda la península se verá arrastrada por los espejismos americanos. Pero la realidad será muy diferente. Tal es, en gruesos brochazos, la trama de este relato de escritura densa, donde la vida cotidiana de entonces, la comida, el sistema político, la religión, son descritos con la prolijidad y precisión característicos del narrador cubano. Sin embargo, quizá el elemento que articula de manera más acusada la descripción histórica en el cuento es la música. Cada etapa, cada lugar, Flandes, Roncesvalles, La Habana, Alcalá, Toledo, cada personaje del relato guarda alguna relación con él. La toca, la escucha, la sueña, que no es solo arte, sino profesión, diversión, medio de comunicación, de comercio y de pregón, de llamado al trabajo, de liturgia y un larguísimo etcétera. Imposible dar un ejemplo so riesgo de aislar lo que representa un continuum, una totalidad. Aunque su trama sea menos historicista que la de este relato, lo mismo ocurre en otro, Viaje a la Semilla, donde se despliega la vida de un hacendado cubano en sentido inverso, de la tumba a la cuna, cada día es más joven. Uno de los recursos más utilizados aquí para penetrar en la psicología de su protagonista es describir cómo es en cada momento de la vida su relación con la música y el sonido. También hay un retrato, una especie de fotografía, de estampa, de cómo era la práctica de la música para un joven de familia acomodada en la Cuba del siglo XVIII. Cuando el protagonista por fin ha dejado de ser adulto, es decir, ha dejado atrás los 18 y ha arribado a los 17, él y sus amigos hacen una fiesta en la que, luego de achisparse con vinos generosos, los jóvenes descolgaron de la pared una guitarra incrustada de nácar, un salterio y un serpentón. Alguien dio cuerda al reloj que tocaba la tirolesa de las vacas y la balada de los lagos de Escocia. Otro embocó un cuerno de caza que dormía enroscado en su cobre, sobre los vientos encarnados de la vitrina, al lado de la flauta travesera traída de Aranjuez. Marcial, el protagonista, que estaba requebrando atrevidamente a la de Campo Florido, se sumó al guirigay, buscando en el teclado, sobre falsos bajos, la melodía del tripilí trapano. En las obras de Carpentier, la música recobra su hábito cotidiano integrado a la vida, a la historia y a la sociedad. En sus ensayos, sobre todo en sus crónicas, la erudición musical de Carpentier es apabullante. No se trata de lo muchísimo que conocía la música de Mozart, de Beethoven o de Bach. En un momento en el que la música antigua, es decir, previa al barroco, era patrimonio de unos cuantos iniciados, se movía en ella con plena soltura. Al mismo tiempo, conoció de primera mano y escribió abundantemente sobre ello, acerca de la música más reciente y vanguardista de su época. Y no solo eso. En una entrevista publicada en el periódico venezolano El Nacional en febrero de 1951,
dedicada especialmente a conocer su opinión sobre el mambo, señaló, y vale la pena citarlo in extenso: este género nuevo actuará sobre la música bailable cubana como un revulsivo, obligándola a tomar nuevos caminos. El mambo presenta algunos rasgos muy dignos de ser tomados en consideración. 1. Es la primera vez que un género de música bailable se vale de procedimientos armónicos que eran, hasta hace poco, el monopolio de los compositores calificados de modernos y que por lo mismo asustaban a un gran sector del público. 2. Hay mambos detestables, pero los hay de una invención extraordinaria, tanto desde el punto de vista instrumental como desde el punto de vista melódico. 3. Pérez Prado, como pianista de baile, tiene un raro sentido de la variación, rompiendo con esto el aburrido mecanismo de repeticiones y estribillos que tanto contribuyó a encartonar ciertos géneros bailables sencillanos. 4. Todas las audacias de los ejecutantes norteamericanos de jazz han sido dejadas muy atrás por lo que Sergiu Celibidache llama el más extraordinario género de música bailable de este tiempo. En numerosos textos, por ejemplo en la música de Cuba, Carpentier insistirá a menudo en que la separación de la música inculta y popular como principio excluyente y absoluto es inexacta. La música, dirá, siempre ha estado mezclada y ha trascendido las clasificaciones útiles y necesarias, sin duda, pero limitadas. No hay tradiciones musicales puras, no hay condescendencia tampoco en el acercamiento del Carpentier a la música de Pérez Prado. Hay una descripción y hay una valoración. Quizá el único elemento que compite con la música en importancia en la obra de Carpentier es la historia. Sucesos históricos son el tema de varias de sus novelas, como El reino de este mundo. También están los textos de pura ficción, ambientados en un pasado que es recreado de manera historicista. Es decir, es la época, no los personajes, la que busca recrear de manera no solo verosímil, sino precisa. Cabe recordar que además de su obra estrictamente literaria, Carpentier fue el guionista y eventualmente el conductor de programas de radio como Dramas de la Guerra, Grandes personajes de la historia, 30 minutos alrededor del mundo o Vidas extraordinarias. No he podido escuchar estos programas. Me pregunto si estaban musicalizados y si esa selección, que parece lo más probable, fue realizada también por Carpentier. También me pregunto si en algún lado se conserva su fonoteca, que podría contarnos muchas cosas. Para terminar, solo recordar que la relación de Carpentier con la música fue recíproca. El compositor cubano Amadeo Roldán escribió ballets a partir de la obra de Carpentier. Alejandro García Caturla, una ópera bufa y 3 canciones sobre los poemas del escritor. Edgar Varese escribió una ópera con libreto del mismo. Darius Milhaud elogió algún arreglo musical escrito por Carpentier. Heitor Villa-Lobos escribió algunos poemas no sinfónicos, sino cinematográficos, también con él. Jean-François Galliard, el único discípulo de Claude Debussy, escribió una cantata sobre otro texto suyo, La Pasión Negra. La lista puede continuar con compositores menos conocidos. Al igual que este texto, podría por lo menos triplicar su extensión, refiriendo, así sea, de manera tan sucinta, algunos más de los numerosos aspectos de la música en la obra de Alejo Carpentier. Este es el texto del profesor Alfonso Acuña. Muy bien, pues muchísimas gracias.